Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estamos transmitiendo desde la Facultad de Medicina Unidad Saltillo. Bienvenidos al foro Recomendaciones de Prevención del COVID-19 para las personas con discapacidad. Para nuestro alcalde, el ingeniero Manolo Jiménez, y nuestra presidenta, la ingeniero Liliana Salinas, es sumamente importante la salud, el bienestar y la calidad de vida de todos los saltillenses. Por tal motivo, estamos sumamente agradecidos con todos y cada uno de ustedes por apoyarnos con su experiencia y conocimientos para informar a la población más vulnerable de los cuidados que deben practicar desde su casa en estos tiempos de COVID-19. Mi nombre es Cintia Molano. Estaré acompañándonos como moderadora en este foro. Formo parte de la Coordinación de Inclusión y Vida Independiente. Vida Independiente es la coordinación de las personas con discapacidad. Esta coordinación organizadora. A continuación, les presentaré a nuestros exponentes que nos acompañarán en este foro sobre las recomendaciones en estos tiempos de pandemia. El licenciado José Omar Toksky Estrada, terapeuta físico y pulmonar en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, CRIT Coahuila, y consulta privada. Maestro en Educación Basada en Competencias. Certificador oficial México-España del concepto DNHS. Terapeuta POTCTA. Ponente en conferencias nacionales e internacionales. Coordinador del curso de Educación de Neurociencia del Dolor Crónico Chile-México. El doctor Durán Íñiguez, especializadas Salud Pública por el IMSS, Oftalmología, Retina y Vitreo, director de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo, Universidad Autónoma de Coahuila, docente de las maestrías Salud Pública, Licenciatura de Médico General, Facultad de Medicina UADC, docente de las maestrías Epidemiología, Estadística, Metodología de la Investigación en Maestría en Investigación, Facultad de Medicina UADC, médico epidemiólogo de la UMF 82 del IMSS. Doctor Alejandro Díaz González Santibáñez, entrenamiento en análisis en marcha en Milán, Roma y Pisa, Italia, en el 2000. 2004, posgrado en rehabilitación pediátrica UNAM. 2005, representante de la Fundación Teletón y Comité AD ad hoc para los derechos, la dignidad de las personas con discapacidad en ONU, sede New York. 2004, director médico del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Coahuila. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, les haré unas preguntas y cada uno nos contestará con sus experiencias. Licenciado José Omar Toksky, comenzaré con usted. ¿Qué es el dolor? El dolor, según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, lo ha definido en este 2020, ¿verdad?, como esa sensación desagradable, tanto sensorial como emocional, con un daño que esté presente o que no esté presente. Muchas gracias. Doctor Francisco Durán, padecimientos oftalmológicos más frecuentes que causan discapacidad en adultos mayores, ¿cuáles son? Padecimientos oftalmológicos que más frecuentemente causan discapacidad en adultos mayores, pues es una diversidad de enfermedades o patologías. Yo creo que la que destaca primordialmente, algunas son que tienen solución, otras no tienen solución, unas son reversibles, otras son irreversibles,
Dentro de las más frecuentes y que tienen posibilidad de una rehabilitación prácticamente del 100% es la catarata, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Sin embargo, hay alteraciones retinianas muy importantes como la degeneración macular relacionada con la edad, que es un daño irreversible que nos causa también importante discapacidad en la función visual, sobre todo en los adultos mayores. Hay otras patologías asociadas a algunas comorbilidades, pero pudiéramos también nombrar, ¿por qué no?, en este tipo de pacientes adultos mayores, el glaucoma, que es otro de los padecimientos que nos causan un daño visual irreversible. Yo creo al menos estos tres los podemos englobar en los grandes rubros que afectan a nuestros adultos mayores y que afortunadamente la catarata está en primer lugar, pero es totalmente reversible. Los otros dos son con una frecuencia muy importante, pero nos presentan daños totalmente irreversibles. Muchas gracias. Doctor Raúl Alejandro, ¿qué es la discapacidad motora? Muchas gracias por la invitación, muy agradecidos a nombre de la Fundación Teletón. Y este tipo de discapacidad resulta ser de las más frecuentes y las que más impactan la vida de una persona, porque es cualquier condición que pudiera provocar por alguna condición de salud en la persona la limitación para participar en las actividades. ¿Por qué? Porque hay una limitación en la movilidad. Esta limitación puede producir una dificultad para poder ser parte de todas las actividades que el ser humano tiene, en lo que llamamos actividades de la vida diaria, y estas afecciones pueden ser originadas por problemas en las articulaciones, problemas musculares, problemas en el sistema nervioso, periférico y central, que condicionen esta limitación en el movimiento. Es la que más nos inquieta al equipo de rehabilitación, porque nuestra labor principal de todo el equipo multidisciplinario es darle la oportunidad a la persona que tiene una condición que le limite su participación, que por eso se le llama discapacidad. Es nuestra labor y tarea principal es permitirle precisamente que tenga las oportunidades y equiparar esas oportunidades para que sea una parte integral de la sociedad con todos los derechos que tiene una persona que tenga alguna condición de discapacidad motora. Muchas gracias, doctor. Licenciado José Omar, ahorita nos explicaba sobre el dolor. ¿Qué tipos de modelos de atención hay? Bueno, ahora el tema del dolor se ha convertido, ¿verdad?, también en una pandemia a nivel mundial, ya que existen muchas personas que no se tratan el dolor como de forma correcta. Entonces, dentro de los modelos de atención existe el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. Dentro del modelo biomédico, antes se creía que solamente el daño iba a existir cuando había una lesión que se podía evidenciar. Hoy se sabe que el dolor igual puede estar, pero sin presentar alguna lesión, y puede cronificarse. Entonces, en esta parte de cronificarse, a este dolor crónico se le ha nombrado también como dolor nocioplástico o dolor persistente, ¿verdad? Entonces, para este tipo de nueva nomenclatura a nivel internacional, hay un nuevo modelo que se ha venido trabajando desde años remotos, pero hoy toma mucho auge, y es el modelo biopsicosocial, en donde no solamente nos encargamos de atender la parte biológica, sino que la parte psicológica y también la parte social. Entonces, este modelo es el que hoy en día debemos estar trabajándolo en la parte del equipo multidisciplinario. Muchas gracias, licenciado. Doctor Francisco, ¿qué enfermedades sistemáticas del adulto mayor pueden causar daño y discapacidad? Definitivamente estaba mencionando en mi participación inicial que existen comorbilidades que pueden afectar importantemente la vista de las personas. Yo creo que no podemos dejar a un lado las conocidas por todo el mundo, que son las enfermedades crónico-degenerativas
poniendo en primer término desde el punto de vista oftalmológico a la diabetes mellitus. Sin embargo, la hipertensión arterial también causa daño importante en nuestra retina, y algunas otras enfermedades crónico-degenerativas nos causan algunas alteraciones oculares, como la artritis reumatoidea o alguna otra, o reumatoide, o algunas otras entidades de padecimientos crónico-degenerativos. Yo creo que estas comorbilidades que existen y que tienen una alta frecuencia en nuestra población, pues son las principales responsables de muchas de las alteraciones visuales, alteraciones oftalmológicas, alteraciones retinianas, que nos pueden dar como consecuencia una discapacidad visual muy importante, alteración visual muy importante, e inclusive algunas de ellas llegar a la ceguera. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl Alejandro, ¿qué tipos de discapacidad motora existen y su origen, por favor? Muchas gracias. Los orígenes principalmente son de este tipo. Generalmente en el área médica tendemos a clasificar, y esto a veces suena inquietante para todos, para el público en general, pero sabemos que una persona con discapacidad es mucho más allá que eso, pero hemos definido en el área médica que los orígenes pueden ser a nivel cerebral, donde hay muchas condiciones que pueden provocar una alteración en la movilidad. Pueden ser a nivel de origen medular, que hay muchas condiciones congénitas y adquiridas que provocan que haya una interrupción en la comunicación del sistema nervioso cerebral hacia la periferia, que incluye músculos, nervios y músculos, que generan una alteración de movimiento. Alteraciones a nivel muscular, que son una gran cantidad de alteraciones o patologías que producen disfunción del área muscular. También problemas en el sistema óseo, que también hay muchas condiciones congénitas, adquiridas, que pueden generar una limitación en la movilidad. Y a nivel de las articulaciones, que también, como mencionaba ahorita el doctor, hay muchas condiciones relacionadas con enfermedades del tejido conectivo o enfermedades reumáticas que limitan la movilidad. Entonces son esas principalmente, los orígenes de una discapacidad motora. Muchas gracias. Gracias. Licenciado José Omar, ¿qué factores incrementan el dolor persistente? Bueno, primero que nada es el desconocimiento, la no atención de forma precisa. El paciente, cuando presenta algún dolor, él puede ir a una tienda, ¿verdad?, una farmacia, y comprarse un analgésico común, pero después de que no se le quita el dolor, puede persistir este dolor por años, ¿sí? Entonces lo que se recomienda es que ahí el paciente acuda con un médico especialista en el dolor, ¿verdad? Y en conjunto al equipo multidisciplinario, donde participa el médico algólogo, el médico en rehabilitación, el fisioterapeuta, que también hay fisioterapeutas especializados en el manejo del dolor crónico, en este dolor persistente. Podemos abordar el caso. ¿Qué factores pueden persistir que esté por más tiempo este dolor? Es que el paciente hoy en día encuentra a su médico de cabecera, que es el famoso Google, ¿no? El tener la computadora y usar el celular, y entonces empieza a buscar él la parte de, ejemplo, dolor de espalda, y entonces dice, tiene hernias discales, esta persona te puede generar por un desgaste articular, por mucha información que viene de las páginas de internet. Todo esto son factores que pueden estar generando esa persistencia del dolor crónico. Otro es que la automedicación, ¿no? Entonces la automedicación también hace que genere esa persistencia, que genere ese catastrofismo. Entonces el generar un catastrofismo es, tal vez era nada más una simple contractura, pero el paciente empieza a tener ideas catastróficas, y eso nos va a generar algo que se llama la kinesiofobia, que va a ser ese miedo al movimiento. Entonces es aquel paciente que va a estar postrado en cama, que le va a dar miedo moverse. Además de esto, a veces el área de la salud también somos a decir
pues bueno, sacamos una radiografía, una tomografía, y entonces le dicen, oye, pues parece que tienes una columna como de una persona de 70 años. Entonces, toda esta información hace que el dolor persista, ¿sí? Y entonces el paciente nada más esté algo que se llama la hipervigilancia, esté a cada rato tocándose la espalda, poniéndose en ciertas posturas, cuando hoy la neurociencia ha cambiado todo este paradigma del dolor, para el manejo del dolor crónico. Entonces, fisioterapeutas y equipo especializado en manejo del dolor aborda este tipo de pacientes. Entonces, lo que más se recomienda, y para que no persista, es que se atiendan con profesionales que son especialistas, y dentro de esto estaremos en un equipo multidisciplinario con gustos para abordar este tema. Gracias. Muchas gracias. De verdad, sí es muy común de estar buscando en internet cuando lo primero que tienen que hacer es asistir a un médico para evitarse todas estas grandes noticias. Muchas gracias, licenciado. Doctor Francisco, frecuencias de discapacidad visual en pacientes diabéticos. Por favor. Como mencionaba en las intervenciones anteriores, pudiéramos llamarle el coco de la retina, esta enfermedad crónico-degenerativa que es la diabetes mellitus. Se tiene perfectamente documentado que una persona que tiene 5 años de evolución siendo diabético tiene de un 3 a 5% de posibilidades de tener una retinopatía diabética o de tener alteraciones en su retina. Si el paciente tiene 10 años de evolución con su diabetes mellitus, aumenta hasta un 10% las posibilidades de que el paciente tenga una retinopatía diabética. A los 15 años, el paciente tiene hasta un 30% de posibilidades de tener retinopatía diabética, y conforme avanza el tiempo de evolución o de la enfermedad crónico-degenerativa que es la diabetes mellitus, se incrementa el riesgo de tener una retinopatía diabética. Estamos haciendo mucho énfasis en retinopatía diabética porque es una de las principales causas de ceguera en personas a nivel mundial mayores de 50 años. La principal causa de ceguera en todo el mundo en personas mayores de 50 años es precisamente la retinopatía diabética. Hicimos algún trabajo precisamente aquí en nuestra facultad, donde sí encontramos el poder romper algún paradigma que nosotros teníamos conceptualizado y que está descrito en la literatura mundial, que decía que si un paciente entre más tiempo de evolución tenga de su diabetes mellitus, mayor riesgo tiene de padecer una retinopatía diabética. Sin embargo, aquí encontramos algo muy interesante. Cuando el paciente tiene entre 55 y 60 años de edad y es un paciente que es diabético, ya si no tiene en ese momento retinopatía diabética, disminuye el riesgo en personas de 55 a 60 años o de 60 a 65 años que no tengan retinopatía diabética, independientemente del tiempo de evolución de la enfermedad. Esto es interesante porque lo que nos dice es que cuando padece diabetes mellitus y existen alteraciones en su retina de una manera más temprana, definitivamente es cuando muchas de las ocasiones, sin una atención apropiada y oportuna, nos puede llevar este padecimiento a la ceguera total. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl Alejandro, ¿qué es parálisis cerebral? Gracias. Es un término que en lo personal y como miembro de la Academia Mexicana de Parálisis Cerebral y Trastornos de Movimiento y de Neurodesarrollo nos preocupa porque es una palabra que no es muy agradable. No hemos encontrado médicamente en el mundo otra palabra que lo pueda definir mejor. ¿Por qué? Porque resulta un impacto muy grande para una persona decir que se tiene una condición llamada parálisis cerebral. ¿Qué significa? Que hay un trastorno de origen cerebral
que produce trastornos de movimiento, trastornos en la postura y trastornos en la participación. También van incluidos trastornos sensoriales, porque puede haber afecciones visuales, auditivas, en el lenguaje y a nivel cerebral, trastornos cognitivos. Entonces, se llama como un término sombrilla. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos una sombrilla? Cuando la abrimos nos protege de la lluvia. Lo mismo, este término abarca muchas condiciones que generan una discapacidad. Muchísimas gracias. Gracias. Licenciado José Omar, prevención y tratamiento del dolor. Bueno, dentro del equipo multidisciplinario que atiende al paciente con dolor persistente, tenemos un arsenal de herramientas para el abordaje de estos pacientes, desde ejercicio terapéutico, desde uso de calor, el láser, el ultrasonido, terapias invasivas, pero la mejor herramienta que tenemos los fisioterapeutas o los médicos en rehabilitación es la educación. Educar al paciente es la mejor herramienta y la que ha mostrado la mejor evidencia científica para el manejo o el abordaje de los pacientes con dolor. Entonces, educar al paciente es el principio de la terapia. Entonces, es la parte de desactivar este catastrofismo, ¿no? Entonces, puede llegarme un paciente, y eso es común a la consulta, que nos dice, ¿sabes qué? Nos han diagnosticado un espolón calcáneo, ¿verdad? Entonces, tiene miedo, ya leyó en el Google, tiene antecedentes, aparte la parte social de que su amigo, un vecino, le ha comentado que es muy doloroso el pie, el espolón calcáneo, cosas así. Entonces, esta persona va a generar más kinesiofobia. Entonces, yo le pregunto al paciente, ese dolor que te ha generado, ¿cuándo surgió? Entonces me dice, justamente ayer que fui a bailar, ¿no? Entonces yo les digo, el espolón ya lo tenías. Lo que no tenías era condición física para bailar tanto tiempo. Entonces, de esa forma desactivo al paciente y entonces dice, bien, entonces trabajamos otro tipo de ejercicios. Entonces, hay enfoques, ¿verdad?, que manejamos. Este es en un caso, la parte de la lumbalgia, el manguito rotador. Después de que se evalúa junto con el equipo multidisciplinario, ya abordamos a este paciente y entonces también trabajamos con técnicas de respiración, que también se ha visto la evidencia científica, que son aquellos pacientes que con dolor persistente no tienen un buen patrón respiratorio. Entonces, estos inputs de la mala respiración llegan y sensibilizan al sistema nervioso central, que el paradigma ha cambiado también en que el cerebro es el juez que determina si duele o no duele, y no el grado de lesión, ¿sí? Porque hay personas que, no sé, con un piquete de una aguja pueden sentir un dolor muy fuerte. Esa es su creencia, lo que ha vivido en toda su vida, siempre ha vivido en una burbujita. Y nos encontramos a aquella señora que me dice, oye, ¿por qué te duele eso? ¿Verdad? Si a mí tengo una cesárea y me muestra su abdomen y dice, no te puede doler. Entonces, el dolor, ¿verdad?, el cerebro determina si duele o no duele. Entonces, dentro de nuestros abordajes es el ejercicio terapéutico. Hoy sabemos que por lo que estamos viviendo, toda la de la pandemia, mucha gente estamos en casa trabajando desde el famoso home office, y entonces la persona menos tiene actividad física. Si antes no la teníamos, ahora no la tenemos. Entonces, este es un gran espacio para pedirle a la gente en sus casas que hagan ese tipo de ejercicio. Caminar 20 minutos y es la actividad física que tiene mayor evidencia para el manejo del dolor general. Entonces, hay otros tipos de abordajes, ¿verdad? Uno que nosotros hacemos también, después de evaluarlo, trabajamos algo que se llama la imaginería motora. Entonces, esta es una herramienta poderosa también que tenemos, y ¿qué hacemos con esto? Es el paciente, si no puede moverse, él puede imaginar antes de que haga la actividad cómo va a ser la actividad, y entonces disminuye el dolor. Tenemos casos de pacientes, ¿verdad?, que antes de hacer una actividad ellos se programan y dicen, es que me va a doler. Y claro que le va a doler. Entonces, y eso la ciencia ya lo tiene evidenciado. Entonces, hay un ejercicio que siempre ponemos en los cursos que se traen aquí a México, y a la población les decimos, a ver, cierren los ojos.
Y entonces la gente cierra los ojos, no saben qué actividad le vamos a poner y les decimos, piensa en tu abuelita. Entonces la gente sonríe, ¿no? La pregunta que después de que abren los ojos es, ¿quién te dijo que activara los músculos de la cara? Pues nadie. Entonces, ¿cómo una palabra o como una imaginación puede haber cambios estructurales en tu cuerpo? Entonces, por eso hay algo que se llama la proscripción. Te prohibimos que leas, que veas, ¿verdad?, en internet, todas estas imágenes, porque esto te va a generar esta parte de desactivar o activar ciertos patrones musculares que te llevarán a tu dolor persistente. Pacientes de su especialidad, perdón. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Doctor Francisco, ¿alguna recomendación para el adulto mayor para la salud visual? Sí, definitivamente. Yo creo que el concepto o la creencia en general de todo el público es que la vista tiene que guardarse. La vista no se guarda, la vista debe de ser utilizada al 100% todos los días de la vida, sino el hecho de que yo descanse cerrando mis ojos, no estoy guardando ni condicionando una mayor durabilidad en mi función visual. Yo creo que estamos preparados perfectamente para tener toda nuestra vida. Obviamente en cada una de las etapas existen padecimientos importantes que debemos de estar checando, pero yo creo que yo les sugiero a todas aquellas personas enfocadas ahorita hacia el adulto mayor, pero en general yo creo una revisión oftalmológica al menos una vez al año es muy necesaria en todos los pacientes, siempre y cuando no se perciba alguna alteración visual previa o antes de cumplir un año de la valoración previa. En el momento en que el paciente empiece a detectar algún tipo de alteraciones en su función visual, es el momento en el que se requiere una valoración oftalmológica. Definitivamente que empieza a desfilar por nuestros consultorios oftalmológicos pacientes alrededor de los 40 años, cuando se les empieza a acumular su juventud y se empiezan a retirar las cosas para ver, ¿verdad? Esta es una condición oftalmológica que mucha de la gente le llama como cansancio visual o vista cansada, pero definitivamente que es un proceso degenerativo del cristalino que no nos permite enfocar de una manera adecuada en la visión cercana, y a eso técnicamente se le llama presbicia. En todas las personas hayan usado lentes, no hayan usado lentes, se hayan operado, no se hayan operado, alrededor de los 40 años empiezan a tener la condición de que se empieza a perder el enfoque o la acomodación para la visión cercana. Yo creo que muchos de estos pacientes llegan a la consulta oftalmológica asustados porque no saben qué es lo que está pasando. Antes veía muy bien de cerca y ahora ya no veo. Mi abuelito se quita los lentes y ve muy bien de cerca, sí. Lo que pasa es que condiciones como miopía nos compensan la situación de la presbicia. Entonces muchos nos quitamos los lentes para ver bien de cerca. El abuelito que lee el periódico sin lentes tiene miopía. No hay otra explicación. La abuelita que enhebra la aguja sin lentes tiene miopía. No hay otra explicación por la que no requiera alguna ayuda óptica para su visión cercana. Entonces, muy concretamente para la pregunta que me está haciendo, yo creo que al menos una valoración oftalmológica al año es buena, o en aquel momento en que el paciente empiece a sentir algún tipo de alteraciones visuales para que acudan y sean diagnosticados y tratados oportunamente. Muchísimas gracias, doctor. Creo que tiene mucha razón, porque a veces no ponemos atención cuando ya empezamos a alejar las cosas o en visitarlos
Creo que estamos muy acostumbrados que si el ginecólogo, que si el dentista, pero no la vista. Entonces, gracias por la recomendación porque es muy cierto. Tenemos que visitar a los doctores para checar nuestra vista una vez al año. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Raúl Alejandro, pues bueno, en mi caso yo soy persona con discapacidad motora y nos ha explicado sus orígenes y lo que es parálisis cerebral. ¿Qué cambios podemos hacer que favorezcan a las personas con discapacidad? Nos gustaría saber. Gracias. Esta es la parte que es nuestro motor, nuestro motivo de ser de todo el grupo o del equipo de especialistas en el área de rehabilitación. Les platico y les comparto que para mí fue un cambio absoluto el ser parte y representar a la Fundación en Naciones Unidas, porque fue la primera vez en la historia de Naciones Unidas que le abrió la puerta a organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad para que escucharan su voz, para hacer ese gran documento que finalmente se generó de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que más tarde lo ratificaron los países que son miembros de Naciones Unidas. Para mí fue un cambio impresionante darme cuenta que, como médico, especialista en rehabilitación, darme cuenta que la discapacidad no tiene por qué estar ligada a un médico. ¿Por qué? Porque a lo que hay que resaltar en la discapacidad es la persona. La persona es el centro de toda la temática en rehabilitación. ¿Qué significa? Es un cambio cultural y ahí nuestra fundación ha sido pues partícipe en tratar de hacer este cambio cultural. La cultura es, la he definido, es como los usos y costumbres de un grupo de seres humanos, y uno de los temas que nos inquieta mucho a todos es que no veamos la discapacidad como algo extraño, como algo raro. Simplemente es una persona que tiene una condición en su vida que le ha provocado cualquier tipo de alteración en la movilidad, en el lenguaje, en la participación, que no le permite ser parte integral de lo que sucede en la sociedad. Entonces aquí el cambio cultural que es importante promover todos nosotros es darnos la oportunidad y darles la oportunidad a todas las personas, sin importar su condición, de que sean parte de todo el movimiento que existe en la vida diaria, en la vida común. Yo me he sentido muy orgulloso y feliz de lo que está pasando aquí en Saltillo, y me impactó desde que empezamos este movimiento en Saltillo a abrir el CRIT, ver el gran movimiento que ya había de años atrás en Coahuila en el trabajo para las personas con discapacidad, y si ahora observan lo que está ocurriendo en la sociedad en general, hay un cambio que todavía nos falta, tenemos que hacer muchas cosas, pero ya las personas aprenden a respetar los lugares para que se puedan estacionar, a darles oportunidad de que entren, de darles accesos, de que entren a un lugar, de que les sea sencillo, de que las alturas de los lugares sean accesibles, para que una persona pueda hacer lo que todos hacemos, lo que tú y yo hacemos. Ese es el cambio cultural que es importante hacer. Y ahora verán en una campaña de Teletón 2020 que estamos usando el término discapacidad, pero la intención es quitarle las 3 primeras letras. ¿Y qué queda en la palabra? Capacidad. Y eso es en lo que hay que concentrarnos todos, en dar la oportunidad en sus capacidades, en ahora sí que exaltarlas y resaltar las capacidades, no las limitaciones. Y eso se llama ser inclusivos, dar una cultura de inclusión. Y eso es básicamente el mensaje importante en relación a la inclusión. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ahora vamos a hacer preguntas. Las agarramos, como saben, estamos transmitiendo. Agarramos 3 preguntas que nos hace la gente. La primera es para los 3, será la misma, así será la ronda. La primera ronda es, dentro de su ámbito, ¿cuál cree que es el mayor impacto de la pandemia entre los pacientes? Licenciado Omar, por favor. Igual como el tema que había hablado yo es el dolor, creo que el mayor impacto es la movilidad. Las personas, la mayor parte de la población, ¿verdad? Vive en una casa muy pequeña.
¿sí? Y entonces realmente los desplazamientos, la tipo de relaciones pues con la misma pareja, los hijos, todos hacinados en un momento, ¿verdad? Esto va a generar, ¿verdad? Yo creo que uno de los impactos de esta pandemia esperemos sí que no, pero los resultados van a ser pacientes con mayor dolor crónico, ¿no? La falta de actividad física, el ambiente y la mala alimentación son potencializadores para desarrollar un dolor persistente. Muchas gracias, licenciado Omar. Doctor Francisco Durán, se la vuelvo a repetir, dentro de su ámbito, ¿cuál cree que es el mayor impacto de la pandemia en los pacientes? Yo creo que el mayor impacto que ha tenido esta pandemia en la mayoría de los padecimientos médicos, independientemente de padecimientos oftalmológicos, es a veces el retraso de una atención de enfermedades que no van relacionadas con el COVID, ¿verdad? Entonces, son enfermedades, inclusive estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas que inclusive mandaban a familiares a las clínicas de atención por los medicamentos, es decir, no iban a evaluarse los pacientes. Desde el punto de vista oftalmológico no puede quedar alejado de esta situación de la pandemia. Desde el punto de vista oftalmológico, ahí ocasionó o está ocasionando, ahorita ya se está reincorporando un poquito más a todas las actividades, sobre todo de índole quirúrgico o de tratamientos oftalmológicos que requieren una prioridad muy específica. Entonces yo creo que uno de los impactos de esta pandemia es en que muchos de nuestros pacientes, inclusive en el ámbito oftalmológico, retrasaron la atención médica que requieren de algunos procedimientos como de fotocoagulación, como cirugías de catarata, inclusive cirugías de desprendimientos de retina, etcétera, etcétera, que tuvieron que aplazarse o diferirse para poder efectuarse este tipo de procedimientos. Yo creo que ha sido el impacto más importante, pero que afortunadamente ahorita estamos salvando todas estas situaciones con todas las medidas ya conocidas por todo el mundo para poder dar la atención segura, evitando contraer la enfermedad que nos tiene ahorita en la pandemia. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl, se la repito, dentro de su ámbito, ¿cuál cree que es el mayor impacto de la pandemia en los pacientes? Gracias, creo que hay dos puntos muy importantes. Uno es el temor, y como mencionaba el licenciado Martowski, todo lo que genera el temor son tremendas situaciones que alteran la vida de una persona. Y el segundo punto importante que generó esta pandemia es la vulnerabilidad. Precisamente el grupo de personas con alguna condición que le genere alguna discapacidad son más vulnerables por muchas situaciones. Por esta situación de estar encerrados, de no poder salir, por no tener los accesos, como mencionaba el doctor, a la atención que requieran. Eso es uno de los puntos que nos ha preocupado y trabajamos comandados por nuestro director general, el contador Herminio Rodríguez, y todo el equipo de CRIT en buscar opciones de atención. Y hemos desarrollado, junto con también otros equipos médicos aquí en Coahuila, atención a distancia. Y hemos desarrollado estas habilidades de poder usar las redes, la tecnología, para poder estar cerca de las familias, de los usuarios, de los niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, a través de todo lo que existe ahora ya en las páginas de Teletón, en las redes sociales, para poder disminuir ese riesgo que es la vulnerabilidad y que continúen su atención, su programa de rehabilitación, las consultas médicas a distancia. Yo creo que estos dos puntos que mencioné han sido los mayores impactos que ha generado esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es solamente para el doctor Raúl Alejandro. ¿Considera que alguna discapacidad sea más vulnerable ante el COVID? Yo creo que toda la comorbilidad es ante una discapacidad, cualquier comorbilidad. ¿Qué significa esto? Cualquier otro padecimiento que sea
que exista en conjunto a una discapacidad aumenta los riesgos. Hay muchas condiciones, como mencionaba el doctor, diabetes, trastornos metabólicos, enfermedades que consideramos progresivas o llamamos crónico-degenerativas. Esto es el foco más importante de atención en las personas con discapacidad ante esta terrible pandemia que no sabemos cuánto más vamos a convivir con ella y nadie tiene la certeza, ¿verdad? Nadie nos puede decir cuánto más. Entonces hay que cuidarnos, hay que dar ese mensaje, me cuido yo para cuidarte a ti. Y eso es lo que en las personas con discapacidad estamos trabajando fuerte en la fundación y fuerte también aquí en Coahuila en muchas asociaciones que atienden a personas con discapacidad. Así es, muy claro el mensaje, aguantar un poco más, aguantar, más vale prevenir que lamentar, como dice, aguanten un poco más, sabemos que tenemos muchos meses en casa, pero aguantemos un poco más, pronto va a acabar y pronto, como dicen todos, volveremos a abrazarnos, como dice. Para los tres, sí es para los tres la última pregunta, recomendaciones puntuales en COVID para los pacientes desde su especialidad. Licenciado Omar, por favor. Sí. Bueno, igual es una sugerencia, ¿verdad? Todo esto se da después de que hayan asistido con su médico, ¿verdad? A su evaluación es lo primero que se recomienda, la atención, la consulta de un especialista. ¿Qué pueden empezar a hacer desde hoy, ¿verdad? Disminuir su frecuencia respiratoria, determinar en qué momentos de tu vida, ¿verdad?, tienes ese dolor persistente, ese dolor que no te está dejando, el dolor de espalda, el dolor de hombro, y disminuir tu frecuencia respiratoria. Te invito a que inhales profundo y exhales. Eso trabajará a nivel del sistema nervioso central y disminuirá tu dolor. Otro que te recomiendo es que te muevas, simplemente es que te muevas. La casita es muy pequeña y a lo mejor no puedes desplazarte. Lo que te invito es que hagas como una bicicleta, ¿no? No compres ningún aparatito, solamente círculos ahí en casa, subir y bajar. Estos músculos están más cerca del corazón y del pulmón, puedes hacer un poco de ejercicio cardiopulmonar. Otra que te invito a hacer es que cuides mucho tus pensamientos. Entonces, antes de dormir, ¿verdad? Y al despertar, imagínate, y eso es un poco de la visualización. ¿Cómo te quieres levantar al día siguiente? ¿Con muchas fuerzas? ¿Verdad? Alegre, abrazando a tus hijos. Esta parte te va a ayudar muchísimo para que tu cerebro active esos músculos y entonces el día lo puedas trabajar. La situación de estar en casa haciendo el home office, ¿verdad? Sentado en una silla durante todo el día, 8 horas, te recomiendo que te pongas en el piso, ¿verdad? En posición de cuclillas, ¿sí? En que te pongas de ladito, que estés en otras posiciones y no sentado en una silla. Esto te ayudará también a estar moviéndote y a estar fortaleciendo. Tu alimentación también es primordial para esto. Igual, hay gente especializada en esto, hay nutriólogos especializados, pero igual come 3 veces al día y lleva una alimentación balanceada. Y por último, tu calidad de sueño. Se ha visto que entre más deprivación del sueño, menos de 6 horas diarias, genera también o coadyuva al dolor persistente. Entonces, 8 horas son las que se recomiendan. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Durán, recomendaciones puntuales en COVID para pacientes desde su especialidad, por favor. Yo creo que para esta pandemia que nos agarró de sorpresa a todos, ¿verdad? Alumnos, maestros, médicos, pacientes, a todo el mundo, ¿verdad? Niños, adolescentes, adultos, que nos metió en un mundo en el que estábamos totalmente desacostumbrados a vivir, ¿verdad? En la que hubo y siguen existiendo muchas limitaciones, inclusive para cuestiones laborales, para cuestiones económicas, para cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Existen una gran diversidad de limitantes que hemos estado viviendo hasta este momento. La recomendación más que desde el punto de vista de mi especialidad es en general, yo creo que si actuamos con responsabilidad, lo habían mencionado por aquí,
que me necesito cuidar yo para cuidarte a ti, lo mencionó muy acertadamente el doctor, ¿verdad? Entonces yo creo es ir adaptándonos a la ya frase trillada de la nueva normalidad. Esta es una nueva normalidad a la que nos tenemos que integrar. Es una nueva normalidad en la que nos podemos incorporar a todo el tipo de actividades asistenciales, médicas, no COVID, porque ahorita acuérdense que la prioridad pues es la atención de pacientes que tienen este padecimiento, pero yo creo que todos los otros padecimientos pueden estar requiriendo atención médica, pero adaptándonos a esta nueva normalidad con mucha responsabilidad. Yo creo que es una de las situaciones y los mensajes que yo quiero dar. O sea, sí puedes hacer las cosas que tienes que hacer, pero siempre y cuando las hagas responsablemente, cuidándote a ti y cuidando a tus semejantes. Yo creo es el mensaje primordial que yo quiero dar. Nos podemos incorporar a nuestras actividades, pero vamos a hacerlo con responsabilidad. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl Alejandro, recomendaciones puntuales en COVID para los pacientes desde su especialidad. Bien, muchas gracias. Yo creo que hay un punto importante, la falta de certeza que genera todo esto, como lo mencionaba mis compañeros aquí en la mesa, es tener claridad. Creo que una forma de ser muy asertivos ante la incertidumbre es ser claros en lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Se centra en un punto importante, cuidarnos, aprender lo que tenemos que hacer ahora en esta nueva vida que tenemos que llevar a cabo diariamente, en toda la forma de relacionarnos, que ya no podemos abrazarnos, no podemos darnos besos, pero hay otras muchas formas de mantener contacto. Esto creo que es importante que nos centremos en el cuidado personal para poder cuidarte a ti, como lo mencionaba anteriormente. Y en esa claridad hay que evitar el miedo, porque el miedo nos provoca mucho más problemas, no solamente físicos, sino emocionales. Y esto es una de las condiciones que tenemos que aprender a cuidarnos. Como mencionaba el licenciado Omar, cuida lo que piensas, cuida lo que observas, cuida lo que escuchas, porque esto te puede generar temor. Y este temor te puede provocar cometer errores y no saber cómo actuar. Yo creo que hay que ser muy claros en lo que tenemos que hacer. Ya sabemos cómo se transmite este virus COVID-19. Sabemos cómo podemos evitar contagiarnos. Hay que concentrarnos en eso. Y también aprender a vivir. Y también ahora que poco a poco nuestras autoridades nos están invitando a integrarnos otra vez a la vida pública con responsabilidad, seamos cuidadosos. Mantengamos las medidas de protección personal, que son muy claras y hay en muchas publicaciones en la página de la Secretaría de Salud de Coahuila, está muy claro y hay bastante información para que ustedes puedan disminuir el temor. ¿Cómo lo disminuyen? Sabiendo qué hacer y ser muy claros. Creo que esa es mi principal recomendación, es concentrarnos en lo que debemos de hacer y lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo y en dónde estamos. Muchas gracias. De verdad, gracias a los tres por tomarse su tiempo, su espacio y platicarnos sobre su experiencia. Sabemos que será de gran ayuda para todas las personas con discapacidad que nos están viendo en estos momentos, que están asustados, que no saben qué hacer y que ahorita les estamos dando una palabra de aliento, una palabra de saber qué ejercicios o respondiendo muchas dudas que tienen. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes por acompañarnos a esta primera parte del foro. Muchas gracias. 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 Gracias.